Nos hemos venido hasta las instalaciones del BAC, hasta estos exteriores, donde está la pista de hielo de nuestra ciudad y donde se practica curling, ya desde hace unos añitos, con 3 clubes, con Arricada Curling, que es nuestro protagonista en el día de hoy, con Iraich Goldarasena, y también con Ipar Polo y con Iceberg. Pues bueno, hay que decir que tienen bastante particularidad de unos a otros clubes, que luego el propio Iraich pues nos explicará, ¿no? Nos abrirá ese mundo del curling, y es que tenemos la suerte de que nuestra ciudad, Vitoria, es la única ciudad de Euskadi que apuesta por una escuela de curling, y más en concreto el Arricada Curling es el club de nuestra ciudad, de aquí de Vitoria-Gasteiz, que apuesta por esta escuela de curling. Un deporte que nacía ya por el siglo XVI, que nacía en Escocia y que de buena parte unos años atrás ahora está teniendo un poquito de auge. Sí que los mejores, y él nos lo dirá, el propio Iraich, están en Suecia, están en Noruega, están en Finlandia, los países nórdicos en general tienen unas grandísimas escuelas de curling, pero poquito a poco Vitoria va dando sus pasos. Como digo, 3 clubes ahora mismo, Iceberg, Ipar Polo, y con el que tenemos el placer y el gusto de hablar en el día de hoy, el Arricada Curling, con Iraich Goldarasena. Muy buenas, Iraich. Egunon. Estamos bien, ¿no? Ubicados. Muy bien. La única, bueno, ubicados en el BAC, luego hablaremos de él, pero la única escuela de curling del País Vasco la tenemos aquí y la tenemos con vosotros. Eso es un poco nosotros respondiendo a los valores que tenemos como club de promoción de nuestro deporte, pues este año hemos decidido sacar una escuela de curling en un formato bimensual dirigido a todo tipo de público, pues de cara a promocionar nuestro deporte, a poder trabajar la captación y a poder acercar el curling, que hoy en día sigue siendo un tremendo desconocido entre nosotros, ¿no? Pues a poder acercarlo a todo aquel que quiera conocerlo. A modo de broma, y sin que os siente mal, los que barren el hielo. Correcto. Se suele decir. Sí, los locos que barren el hielo, nos lo han dicho muchas veces, ¿no? También nos dicen a ver cómo barremos en casa. Uy, la mar. Son al final estereotipos que son inherentes al deporte que practicamos, ¿no? Pero hay que decir que si se viene a veros, tanto en entrenamientos, y luego nos dirás los días que entrenáis, como en alguna que otra competición, o que podemos ver a través de las cámaras de televisión, por desgracia pocas veces, hay que decirlo así, en juegos de invierno un poquito más, pero sí que llama la atención. Es un deporte que engancha, ¿no? Es un deporte que dices, sí, que tratas de averiguar cuáles son las normas, y es un deporte que si estás en casa o estás aquí, te vienes hasta la pista del BAC, ostras, pues engancha verlo. Fíjate si engancha, que hay un dato curioso que no mucha gente conoce, pero en el Campeonato del Mundo de hace 2 años, creo que fue, determinadas retransmisiones de curling que se realizaron a través de Eurosport tuvieron más audiencia el mismo fin de semana que los partidos de baloncesto de la CB. Bueno, es un dato bastante importante además, ¿eh? Sí, y quiero decir, y es un completo desconocido entre nosotros, ¿no? Entonces sí que tiene un poder de atracción, yo creo que muy grande. La gente que lo ve en la tele siente muchísima curiosidad por qué hace esta gente, ¿no? Cuál es el sentido del juego, etcétera. Y luego, una vez de que te lo explican, lo comprendes, ves que es un deporte que tiene muchísimas variantes, que tiene mucho de estrategia, y al final seguir un partido es muy entretenido, es muy visual. Antes de hablar del propio club, ¿qué te enganchó a ti del curling? Porque decimos, sí es muy atrayente, sí que es cierto, a mí me llama muchísimo la atención personalmente, pero ¿qué te atrajo a ti el curling? ¿Y qué te picó el gusanillo de decir, pues voy yo aquí también? Yo empecé en el curling sin tener ni idea de lo que era el curling. Yo me acuerdo que estaba buscando una actividad deportiva en el programa municipal de deportes, pues para hacer con mi novia, ya hoy mi mujer, ¿no? Y empecé a buscar, pues bueno, pues por horarios, por disponibilidad, y vi pues curling, ¿no? Y yo no tenía ni idea, entonces sí que me puse a investigar en internet. Y bueno, pues me gustó lo que vio, y sobre todo me gustó que es un deporte que para practicar en pareja, en familia, con hijos, con los padres, es perfecto, porque no hay el físico no es tan determinante. Entonces los chicos compiten con las chicas en igualdad de condiciones, los hijos con los padres, y te da esa posibilidad, pues, de poder venir con tu pareja o con tus hijos, ¿no? Y bueno, pues vinimos.
Entonces el curso municipal de curling lo daba la gente de Iparpolo, estuvimos apuntados en el curso, pues nos encantó, entonces también había un Bonspiel internacional, un torneo internacional en Vitoria, entonces pues bueno, la guinda, todo aquel curso pues fue el poder jugar el torneo de Vitoria. O sea, pillasteis el año perfecto. Sí, la verdad es que pues parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero estamos igual hablando de hace 5 años, 6 años, y entonces pues bueno, las posibilidades de iniciarse en el curling pues eran mejores que las que podíamos tener hace un año o dos, ¿no? Entonces en ese momento teníamos el curling metido dentro del programa municipal de deportes, eso se cayó hace unos años. Y el torneo internacional que se organizaba en Vitoria pues también creo que lleva 2 o 3 años sin organizarse. Entonces de ahí que desde Arricada pues hayamos decidido dar el paso de por lo menos organizar nosotros con nuestros medios y nuestra limitada capacidad pues una escuela de curling para que la gente que siga teniendo posibilidad de acercarse a nuestro deporte, ¿no? Empezar a reconstruir lo que se ha caído, ¿no? Vamos a decir, decías tú, hace un par de años teníamos esos campeonatos, ese auge del curling, vamos a decir, que como tú bien has dicho, 5 o 6 años, empezó con el boom, vamos a denominarlo boom, parecía que iba para arriba, se ha estancado y sí que es cierto. Bueno, evidentemente, la crisis económica afecta absolutamente a todos los deportes y a todo el mundo, ha tirado para abajo. Pero sí, ir dando pasos hacia adelante es lo que estáis haciendo. Sí, bueno, yo diría más que ir para abajo, lo que sí que se ha cortado es un poco la transmisión del deporte, a llegar a gente que no lo practicaba, ¿no? Porque en lo que a licencias se refiere, yo pienso que todos los años, los últimos 10 años, ha sido creciente prácticamente, ¿no? Antes has comentado, somos una ciudad muy privilegiada en ese sentido porque tenemos 3 clubs de curling activos ahora mismo en Vitoria. Entonces, en ese sentido, Vitoria a nivel nacional es un referente del curling, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor a nivel de instalaciones o a nivel de calidad de hielo pues no lo refrendamos, tampoco a nivel de posibilidades de dentro de lo que te he dicho, ¿no? De poder haberlo incorporado en el programa de deportes municipal, etcétera, pero es desde luego el sitio donde más gente practica curling en todo el estado, y además pues con jugadores que son referentes, ¿no? Alguno de ellos ha pasado por tu programa, eso como Irantxu. Sí, es complicado que la gente se acerque al curling. Por aquello de que dices, antes tal vez era más fácil, por eso el programa municipal, sí, o que salía más y también tenemos culpa nosotros, los medios de comunicación, hay que decirlo absolutamente todo, pero bueno, poquito a poco este espacio pues es para ello, ¿no? Sí. Pero cuesta que la gente se acerque al mundo del curling, cuesta que la gente venga hasta aquí, hasta estas instalaciones de BAC. No es fácil, yo creo primero cuesta que acercar a la gente a cualquier deporte de hielo. Yo creo que vemos la pista de hielo como algo más lejano quizás que una pista de baloncesto o un campo de fútbol, ¿no? Y luego pero porque lo vemos perdona que te corte, sí, pero porque lo vemos complicado lo de andar por el hielo. Sí, quizás pensamos, no sé, que hay que saber patinar, ¿no? Y es un concepto que tenemos que aclarar una y otra vez, ¿no? Para jugar a curling no hace falta patinar. Esto no es hockey, no es patinaje artístico. Aquí nosotros tenemos un teflón, digamos, en uno de los pies con el que deslizamos, pero no es necesario saber patinar ni mucho menos. Pero bueno, tenemos esa distancia, ¿no? Y luego también estamos muy limitados por los horarios que tenemos. Al final nosotros tenemos horas de hielo pues prácticamente cuando no hay sesión pública, y las horas que hay nos las tenemos que repartir entre el hockey, el patinaje, el curling. Entonces pues estamos muy limitados en cuanto a horarios, y eso al final hace pues que muchas veces sea difícil cuando sacas un curso o una escuela, claro, buscar un horario atractivo para la gente, ¿no? Nosotros ahora mismo no podemos ofrecer un miércoles a las 6 o a las 7 de la tarde, ¿no? Pues tenemos que irnos a horarios más alternativos que sí que penalizan a la hora de trabajar la captación. ¿Qué horarios tenéis, por ejemplo, vosotros aquí de entrenamientos y de esa escuela? Pues ahora mismo los horarios que tenemos para el curling son los viernes entre las 8 y las 10 de la noche, y los sábados y domingos entre las 2 y las 4 y media del mediodía. Con horarios complicados, hay que decirlo. Sí, pues uno te pilla el fin de semana, ¿no? Pues casi te parte el sábado o el domingo por la mitad en el horario de la comida,
y el otro, pues que es el que más nos gusta a nosotros, pues bueno, es un horario que te tiene que venir bien. Sí, pero bueno, poniendo en pro ese horario cuando la gente sale de trabajar. Sí. Para desconectar, joder, pues qué mejor. Hay gente que se va a correr, hay gente que se va a hacer otro tipo de cosas. El curling también desestresa, porque lanzar las piedras también desestresará. No te puedes imaginar cuánto. O sea, yo muchas veces entro aquí los viernes por esta puerta, ¿no? Vas con todo el peso de los problemas del trabajo y te empiezas a jugar, empiezas a pensar en las jugadas, haces tus tiros, barres, sales y ya pues te has desinhibido un poquito de todos los problemas y sales mucho más relajado. Y un gran aliciente que tiene el curling es el tercer tiempo, es una tradición que hemos heredado del rugby. Y una gran tradición. Eso es, ya sabes, pues todos los deportes que vienen de Escocia y países limítrofes, ¿no? Pues al final traen consigo esa tradición y nosotros, pues bueno, la respetamos fielmente. Y todos los viernes, pues después de entrenar, pues la gran mayoría de la gente se queda a tomar una cerveza con unas tortillas y bueno, ya completas el entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces, además el sábado no hay que madrugar. O mayoritariamente no hay que madrugar, hay que decir así. A veces sí, pero bueno, quiero decir, tú te alargas más o menos, ¿no? Depende de lo que tengas que hacer al día siguiente, pero bueno, el club por lo menos pues te ofrece esa alternativa de, oye, viernes, 8 de la tarde, tiras unas piedras, juegas un partido, tomas una cerveza y te vas a casa, ¿no? Es un deporte muy social, entonces. Muchísimo. Para mí uno de los grandes alicientes del curling es las posibilidades de conocer gente y de viajar que te ofrece. Para nosotros, insisto, aquí es como algo muy exótico, pero a veces no somos conscientes que todos los fines de semana hay uno o varios torneos organizados de curling en Europa. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana hay uno y en temporada alta puedes tener hasta 3 y 4 el mismo fin de semana. Más tirando hacia los países del este de Europa, hacia los países nórdicos, que decíamos, evidentemente, años luz. Sí, ¿no? Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Es verdad que los países con más tradición pues son los nórdicos, países del este, pues los que has citado tú, ¿no? Pero cada vez hay más países que se están incorporando al circuito del curling. Nosotros el año pasado, sin ir más lejos, estuvimos en Turín disputando un torneo en Italia. Y pues bueno, conocimos al club de curling de allí, este año coincidimos con ellos en un torneo que hay en Puigcerdá ahora en octubre. Entonces, pues bueno, hay mucha gente en el circuito pues que ya no responde al patrón típico de eres escocés o eres sueco, ¿no? Claro. Sino, pues no sé, por ejemplo, los suizos, que no les identificamos con los deportes de hielo, ¿no? Pero, no, la verdad es que no. Pero están allí, tienen muchísimo nivel. Entonces, sí que es verdad que bueno, el curling se suele concentrar fuera de lo que es Escocia, y los países nórdicos se suele concentrar mucho en las áreas de deportes de invierno de Europa, ¿no? Pues en los Alpes, en los Pirineos, pues alrededor del deporte de esquí, que suelen estar también las mejores instalaciones de hielo, sí. Pues es donde suelen nacer los clubs de curling, ¿no? Luego hablaremos de esas líneas maestras, porque sí que no sois tan tirados, permíteme la expresión, hacia la competición, sino a la creación de nuevos adeptos en el curling. Pero quiero que me expliques las particularidades de esta pista del back que tenemos aquí detrás, de esta pista de hielo. Bueno, aquí tenemos una pista con 4 calles de curling. Entonces es una pista de tamaño medio, pues eso, hay pistas con más calles, hay pistas con menos. Y la gran particularidad de la pista, pues como sucede en tantos y tantos sitios, al final es que nosotros compartimos el hielo con el resto de deportes, sobre todo con los patinadores de las sesiones públicas, con el hockey, etcétera, ¿no? Entonces, pues el curling el principal inconveniente que tiene es que es un deporte que es muy sensible a las condiciones de hielo. Entonces, para nosotros, un bache en la pista, una marca que te ha dejado un patín, influye completamente en la trayectoria de una piedra que has lanzado y pues influye negativamente en la calidad del juego, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que soportar unas condiciones de hielo pues que no son adecuadas para la práctica del curling y muchas veces suponen una limitación a la hora de que los jugadores nuestros pues crezcan, vayan haciendo cada vez más cosas y vayan ganando nivel, ¿no? ¿Se podría arreglar esto? Se me ocurre, corrígeme si me equivoco, pasando la máquina del hielo, dejándola que ese hielo cuaje, que se vuelva a crear, que vuelva a tapar esos agujeros y
y dejando ese espacio de 2-3 horas para que ese hielo se haga fuerte y no tener esos problemas, ¿no? Tal vez. A ver, técnicamente la pista del back no tiene ningún problema en hacer hielo bueno, pero antes hemos hablado, ¿no?, un poco de lo apretados que están los horarios en la pista de hielo. Entonces, si al final vamos a parar la pista 2 horas, 3 horas para mejorar el hielo, se te va. No habría horas para todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, aquí se han hecho torneos internacionales, lo que te digo, con un hielo excepcional, pero pues en el día a día no tenemos esos recursos, ¿no? Hay maquinaria específica además para hacer hielo de curling, sí, de la que no disponemos en Vitoria. Cuando se hacía el torneo se traía de fuera, entonces no tiene fácil solución, digamos, ¿no? Yo creo que todos los países que tienen equipos potentes de curling, todos tienen pistas de hielo específicas para la práctica del curling, ¿no? Es hielo que se crea y se mantiene solo para... no hay un patín que pise ese hielo, entonces pues ahí sí que das un salto cualitativo muy importante. Poquito a poco llegará, no me cabe la menor duda. Bueno, desde luego nuestro gran objetivo como club sería llegar a ese escenario, ¿no? Nosotros hemos visto, dentro de todo lo que hemos viajado por Europa, pues que al final hay muchos clubs con 100, 150 personas que hacen ese tipo de proyectos comunes, ¿no? Que se embarcan en crear una pista de hielo de 1 a 2 calles, una pequeña pista. Le suelen poner un choco además en la parte de atrás, pues eso, para sacarse las cervezas, con una cocinita para hacer cenas, etcétera, ¿no? Incluso en Suecia tenemos el concepto de bowling, de bolera que hemos conocido aquí en Vitoria, lo tienes pero con el curling. O sea, tú vas a una pista, alquilas una calle 1 hora, te dan los zapatos, los tienes allí, los coges y después pues tienes un bar para tomarte algo. Poquito a poco iremos yendo a ello, ¿no? Es que no me cae la menor duda, porque vuelvo a insistir, y parece mentira, dirán, joder, qué pro del curling. No, hay que decir que es un deporte que atrae, que llama la atención y que además, si lo pruebas, pues engancha. ¿Cómo nació la idea de crear este club, Arricada Curling? Sí. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde nace? Pues un poco por las dificultades que te he comentado antes. Nosotros al final empezamos a trabajar la cantera, digamos, a través del programa de deportes municipal, y la gente que hacía el curso de curling pues igual estaba una temporada entera practicando y la única salida que tenía pues era sacarse la licencia de competición o federarse en un club de curling. Entonces veíamos que no había muchas opciones porque el Hiperpolo te exigía un salto cualitativo importante, te exigía pues un compromiso de entrenar sábados, domingos, en el horario que hemos hablado, ¿no? Y teníamos mucha gente pues bueno, que nos conocíamos, que habíamos estado en torno a los cursos esos y pues bueno, compartíamos una visión pues más social de lo que era el curling, ¿no? Compartíamos la imagen de bueno, pues un club que fuera proveedor de la infraestructura necesaria para la práctica del deporte, que fuera al final generador de oportunidades de viajar, de asistir a competiciones, de participar en entrenamientos y que te procurase un entorno social pues para poder compartir al final toda tu experiencia con gente del club, ¿no? Y pues relegando a un segundo plano el tema de los resultados deportivos, ¿no? Sí que es verdad que luego, pues por accidente, este año hemos participado en el Campeonato de España de Segunda y hemos subido a Primera, pero... Bueno, pues menudo accidente, ¿eh? Mirá, permíteme que te diga, pero esos accidentes son siempre bienvenidos. Está claro que nadie le hace ascos a un caramelo, ¿no? Pero bueno, quiero decir, no era un objetivo y nos lo hemos encontrado, ¿no? Entonces, aún así, pues bueno, tampoco nos vamos a perder la cabeza con esto. Nuestro objetivo sigue siendo crecer cuantitativamente como club, tener cada vez más gente alrededor de nuestro proyecto y darle la posibilidad al que quiera competir de que pueda competir con todos los medios que el club tenga, el que se lo quiera tomar muy en serio, quiera hacer entrenamientos fuera en hielo dedicado, quiera proponerse ganar un campeonato de España, pues que pueda hacerlo, que tenga la posibilidad.
Pero el que quiera vivir el curling desde una faceta mucho más social, el que quiera utilizar el curling como excusa para viajar a Escocia o a Dinamarca, Que no es mala tampoco. que no es mala, y pues que pueda hacerlo, ¿no? Entonces en el club tienen que caber todas las sensibilidades, todas las formas de entender y de vivir el curling, ¿no? Incluso una misma persona puede tener años muy competitivos y luego, pues bueno, querer disfrutar del curling de otra forma, ¿no? ¿Cualquiera puede practicar curling? Cualquiera. De hecho, conocemos de primera mano que en Escocia hay jugadores en activo con más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años. Pues si ya cuesta cumplir los 100 años, pues encima practicar curling. Eso es, pues más de 100 años y tirando piedras. No, es digno de alabar, ¿eh? Sí, de hecho, incluso tenemos, todavía no lo hemos conseguido poner en marcha en Vitoria, pero existe una disciplina de curling adaptado para gente en silla de ruedas. Entonces, el curling es un deporte inclusivo y además así tiene que ser, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera que quiera probar debería de animarse porque va a encontrar su hueco. Charlando contigo estoy viendo que estáis dando muchísimos pasos hacia adelante y muchísimos pasos buenos y acertados, de cara a la ciudadanía, me refiero. Estáis apostando por un deporte inclusivo, estáis apostando por un deporte social en el que puede practicarlo absolutamente toda la familia, estáis apostando por la diversión y la creación de valores, que yo no digo que la competición sea mala, pero sobre todo la creación de valores y irnos a deportes familiares. Son 3 líneas maestras que acabas de marcar aquí que a mí me parecen espectaculares. Sí, claro, es que no puede ser de otra forma, ¿no? Podríamos intentar, yo qué sé, ganar el campeonato de España el primer año, pero sería una locura, ¿no? Quiero decir, no estamos preparados ni tenemos cualidades para hacerlo ahora mismo, entonces nuestros valores son otros. Ahora mismo nosotros somos conscientes de que hemos iniciado un camino en una disciplina deportiva que es muy poco conocida en nuestro entorno y nuestro afán tiene que ser por la difusión y por la captación, ¿no? Y en ese sentido pues tenemos las puertas abiertas y estamos deseando que se acerque todo tipo de personas y cuanto más mejor para al final compartir lo que es nuestra pasión ahora mismo, claro, con todo el mundo, ¿no? ¿Qué salud ves que tiene el curling aquí en nuestra ciudad? Pues yo creo que buena. Yo puedo hablar por mi club y en mi club ahora mismo pues todos los años estamos creciendo, llevamos solo 3 años, no es fácil de decirlo, pero en 3 años pues bueno, hemos ido siempre incrementando el número de jugadores y sobre todo, y lo que es más importante, es que veo a la gente con muchísimas ganas dentro de mi club por seguir haciendo, por seguir aportando, por proponerse de voluntarios para ayudar a la federación, para organizar un torneo interno que tenemos nosotros, para salir fuera, jugar bonspiels, para ir a campeonatos. Entonces la gente que empieza se ilusiona rápido, se engancha rápido, ve que tiene muchas posibilidades de disfrutar y al final eso hace pues bueno, que haya cierto optimismo, cierto entusiasmo en el ambiente, que la gente esté activa, que esté proponiendo cosas y desde luego pues lo que a Ricada se refiere, yo creo que tenemos una salud excepcional ahora mismo. Cuéntanos las normas básicas del curling y si hay que ser, que yo creo que sí, a ver lo que me cuentas tú, Iraich, muy habilidoso en esto de lanzar la piedra, de lanzarla con una cierta velocidad. Me imagino que eso se irá cogiendo poquito a poco, pero... Sí, mira, para que te hagas una idea, nosotros la escuela de curling la planteamos en cursos de 2 meses, ¿vale? En 8 sesiones realmente, que es lo que hacemos en esos 2 meses. Pensamos que puedes tener un nivel suficiente para poder disputar un partido de curling en cualquier lugar. No, evidentemente no en el Campeonato de Europa, pero sí tener un nivel medio como para desenvolverte en un partido de curling. Y no hay que ser especialmente habilidoso. Es más, yo he visto bastantes veces una curiosidad que creo que no es tan frecuente en otros deportes. He visto gente empezar muy mal, he visto gente cayéndose una y otra vez en las salidas al hielo, haciéndose moratones en las rodillas, no consiguiendo encontrar la técnica, sí, que ha acabado jugando muy bien. Y gente que a lo mejor tenía una facilidad desde un inicio, pues luego le ves que no progresa tan rápido, ¿no? Entonces, es un deporte
que no requiere de una habilidad especial, simplemente es constancia, es meterle horas como todo y poco a poco, sin hacer nada especial, pues al final a base de jugar, pues vas puliendo tu técnica y vas pues, tirando cada vez mejor. Evidentemente, para llegar a alto nivel, pues ya son importantes las cualidades físicas, las cualidades mentales, importantísimas, ¿no? Y luego pues el meterle muchas horas. Hay ¿Más gente... importante lo mental que lo físico, por ejemplo? Por ejemplo, para el puesto de skip es completamente determinante. ¿Qué es un skip? El skip es el capitán, es digamos el que lleva la estrategia del equipo y el que hace los últimos 2 lanzamientos. El que marca dónde tienen que lanzar la piedra, ¿no? Eso Más o menos es el que vemos en televisión indicando con la escoba, Sí, ¿está bien? Eso es. Aquí o allá a lanzar la piedra. Eso es, digamos, bueno, lo que vemos en televisión me parece que siempre tira el mismo, ¿no? Y siempre marca el mismo. Hay una rotación, quiero decir, cada uno de los 4 jugadores tiene que tirar 2 piedras, pero sí que es verdad que normalmente el skip, el capitán, que es el que suele estar en la casa al otro lado de la pista, marcando, indicando dónde hay que poner las piedras, luego tiene que asumir la responsabilidad de hacer los 2 últimos lanzamientos, ¿no? Entonces, pues digamos que el peso de todo el trabajo que se ha hecho en cada una de las entradas, pues recae sobre ti, ¿no? Si has hecho un buen trabajo y luego los últimos tiros no van donde tienen que ir, pues hemos perdido... Te caen los ¿no? perros. Eso es. Hay que decirlo. Entonces, pues la faceta mental, digamos, en el puesto de skip, yo creo que es más determinante incluso que la física, ¿no? Luego los otros, por ejemplo, tiran mucho más de escoba, el skip barre poco. Los otros 3 jugadores sí que tienen que tirar de escoba bastante y hay un dato también que no es muy conocido, pero la subida de pulsaciones que hay a la hora de pasar la escoba en el curling es una de las más altas de todos los deportes conocidos. O sea, nosotros tenemos 45 metros de pista y en determinados lanzamientos pues te puedes pasar, yo que sé, 30 metros pasando la escoba con toda tu capacidad, ¿no? Entonces Intenso. Es un esfuerzo, de repente es una subida de pulsaciones muy considerable, ¿no? Entonces, pues bueno, eso hay gente que si quiere jugar a nivel profesional pues lo tiene que hacer muy bien, porque de la fuerza que tú hagas con la escoba depende de la distancia que le estás ganando a esa piedra. Claro. Pero bueno, pues luego hay gente que dice, oye, mira, yo no me voy a matar aquí, ¿no? Pues bueno, yo paso la escoba como puedo y donde llegue la piedra, ¿no? Entonces, pues depende mucho que te estés jugando y con qué filosofía lo estés haciendo, ¿no? La gran diferencia es que, bueno, la piedra va, mejor o peor, pero sí, va, ¿no? llegar llega. Eso es. Pero con una o con otra velocidad. Cuanto Eso. más barres el hielo, cuanto menos fricción se encuentra con el hielo, la piedra va más rápido, evidentemente. Eso, nosotros lo que hacemos es quitarle fuerza de rotación, digamos. O sea, cuando frotamos el hielo, hay unas gotitas encima del hielo que nosotros echamos antes del partido, las derretimos un poquito y la piedra desliza un poquito más. Entonces, al mismo lanzamiento, sin barrer o barriendo, lo que hacemos es, cuando barremos, ganarle un poquito de distancia, ¿no? Si la piedra va muy fuerte y se va a pasar, no tenemos solución ya. Pero si la piedra va un poquito lenta, pues podemos ganarle esos metros que te hacen falta, ¿no? Y ten en cuenta que el curling es un deporte de precisión. Ganarle un metro a una piedra es muchísimo para nosotros, ¿no? Sí, eso es una pasada. Estamos terminando ya la charla, Iraich, pero Sí. no me quiero despedir sin que nos expliques la escuela. Comenzábamos hablando de ella. Sí. ¿Hacia quién está orientada? ¿Hacia niños entre 10 y 12 años? ¿Hacia mayores? Es que ya no me atrevo. ¿Entre 60 y 100 años? ¿Hacia quién está orientada? Bien, la escuela está orientada a todo el mundo. Sí que es verdad que hacemos a partir de 16 años, ¿vale? Pues porque todavía no tenemos material ni capacidad para atender niños sin padres, pero sí que le queremos dar un enfoque bastante familiar para que la gente pueda venir con su pareja, con sus primos, con sus hijos, porque es un deporte que se puede compartir en familia y es una gran ventaja que tiene, ¿no? Porque luego vas a tener además la excusa de, oye, ¿qué voy a hacer las vacaciones de Navidad o en el Puente del Pilar, ¿no? Pues bueno, te puedes ir, si has aprendido a jugar a curling, pues ¿por qué no vas a ir a conocer a Escocia? Y te va a dar la posibilidad que es la de viajar, pero no como turista,
sino la de poder ir a un pueblo escocés, jugar un torneo de curling allí, integrarte con la gente y vivir con ellos el día a día. Nosotros nos pasó, estuvimos hace 2 años también en Escocia, en las Highlands, en un torneo de curling, y fue cuando el referéndum escocés. Justo, cogéis los hitos. Sí. Y yo me acuerdo de estar todos los torneos tienen su cena, y yo me acuerdo pues de estar en la cena ahí entre escoceses y escuchar pues cómo los escoceses discutían de si sí o si no, si sí o si no, ¿no? Que dices, joder, esto yo como turista no lo puedo ver en la vida, ¿no? En cambio, pues bueno, te has integrado aquí y esa experiencia es una experiencia que te puede dar el curling, además de la de los entrenamientos semanales, la de conocer gente de Vitoria, ¿no? El tercer tiempo que hacemos aquí, y luego, pues bueno, no siempre hay que ir a Escocia, quiero decir, tenemos desplazamientos a Jaca, tenemos desplazamientos a Puigcerdá, o sea que, pues eso, yo creo que es para todo el mundo y es una experiencia de verdad que merece la pena vivir. ¿Dónde se puede apuntar la gente? Bueno, pues tenemos toda la información colgada en nuestra web, en arricada.eus, y ahí hay un formulario en el que se pueden poner en contacto con nosotros y ahí pues les daremos toda la información que necesiten. Iraich, un auténtico lujo hablar con apasionados de los deportes, en tu caso del curling, de que nos sabráis, que nos hayas dado datos, tú decías que no son muy conocidos, pues oye, para que la gente opte, y apostamos nosotros también por vosotros, por ese deporte social, y hay que seguir dando pasos ahí. Muchas gracias a vosotros por habernos hecho un hueco y por apoyarnos en la difusión. Una goza, además, de verdad. Y a todos ustedes que entren en la página web www.arricada.eus y que se vengan a probar el hielo, que como Iraich seguro que les pica el gusanillo. Y oye, eso de ir por ahí, por Europa, practicando, hacer otro tipo de turismo, decía, en Escocia, con el referéndum, en la República Checa, en Suecia, en un montón de lugares, es otro tipo de turismo y merece la pena. Acérquense hasta esta pista de back en los días que comentaba Iraich y apúntense, prueben el deporte, prueben el hielo, que es un deporte, como bien dice, el gran desconocido, pero que hay que ir sacando poquito a poco a la luz.